Muy buenas tardes, me llamo Guillermo Adrián Quincanché, soy estudiante de la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio y voy a darles esta fascinante charla sobre la introducción a la astrobiología, la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Empezamos con mi presentación. Antes que nada, pues hay que definir un poquito sobre lo que es la astrobiología. Hasta el día de hoy tenemos diversos problemas, principalmente filosóficos, con respecto a lo que es la astrobiología y a lo que estudia la astrobiología. Si nosotros tomamos un recuento histórico con respecto a la terminología utilizada, podemos tener que en un principio, tal como podemos ver en el cuadro rojo, estas son palabras del director del Centro de Astrobiología de España, en el cual él simplemente decía que no hay una definición consensuada de lo que es astrobiología. Sin embargo, aunque no se tenía en esa época una definición de lo que realmente era la astrobiología, todos, o mejor dicho, los investigadores que trabajaban precisamente con la astrobiología, podían saber de forma muy específica cuál era el campo de interés. Sin embargo, pues sabemos que filosóficamente esto es un problema, no solamente pues a nivel de discusión, sino que también con respecto a las proyecciones de lo que se va a tener en un futuro, es necesario tener una definición consensuada de lo que es la astrobiología. Es por eso que el término fue evolucionando hasta el cuadro rosado que tenemos a la derecha, que es la definición que se tiene actualmente por el Centro de Astrobiología de la NASA, que quizás no es una definición tan exacta, que pues incluso los astrobiólogos a veces no toman esta definición. Sin embargo es la que más es aceptada, es con respecto al estudio del origen, la evolución y la distribución y futuro de la vida en el universo. Sin embargo, aunque pues hasta el día de hoy las personas que se dedican a la filosofía de la ciencia y los que se dedican a estudiar la astrobiología no conocen una definición formal de lo que es la astrobiología o no han logrado delimitar el concepto, una de las formas más fáciles de poder identificarlo es haciéndose algún tipo de preguntas, como lo que son: ¿qué es la vida? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Cómo evoluciona y cómo se desarrolla la vida? ¿Hay vida en otros lugares del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otros lugares? Quise hacer un paréntesis empezando esta charla con la definición de astrobiología, porque creo que cuando muchas personas, o principalmente personas que no conocen del área, escuchan el término astrobiología, creo que lo primero que se conciben, o al menos lo que en mi círculo social he visto, es que las personas tienden a relacionarlo con las ideas de estos alienígenas verdes, de estos extraterrestres que van a venir en platillos voladores, no sé. Pero realmente la astrobiología, aunque suene un poco a primera instancia como lo que quizás hace Jaime Maussan, pero realmente es una ciencia, es un área del conocimiento bien específica que utiliza métodos científicos, que utiliza tecnologías reconocidas, metodologías válidas para poder obtener conocimiento acerca de lo que es la vida, acerca de en qué otras partes del universo puede existir la vida, sobre cuáles son los procesos que dan origen a la vida y cuáles son los lugares en los que nosotros podemos esperar quizás en un futuro que pueda desarrollarse la vida. Entonces, si la cuestión principal de la astrobiología es qué es la vida y si la Tierra es el único planeta con vida en nuestro universo, creo que la pregunta primordial o lo primero que nosotros necesitaríamos preguntarnos sería: ¿hay vida fuera de la Tierra? ¿Hay vida más allá de lo que está compuesto en nuestro planeta? No, durante muchísimos años creo que muchos investigadores han intentado responder a esta pregunta, y pues hasta el día de hoy sigue siendo una interrogante muy válida y todavía se sigue trabajando para poder responder a este interrogante. Y es una de las principales preguntas
que surgen del conocimiento científico, de conforme se van encontrando nuevos descubrimientos, conforme se van descubriendo nuevas cosas con respecto a la Luna, a los satélites, a otros planetas en nuestro sistema solar o incluso de nuestra galaxia o incluso más allá de nuestra galaxia, cada vez esta pregunta, lejos de desanimarnos, creo yo, y pues lo digo como un punto de vista muy personal, creo que nos está motivando incluso a buscar todavía con mejores métodos, con mejores técnicas, de forma muchísimo más sofisticada, porque tenemos muy buenos puntos. Hemos estado, los astrobiólogos han estado trabajando muy arduamente para demostrar que realmente puede existir vida más allá de nuestra atmósfera, puede existir vida más allá de nuestro planeta. Sin embargo, hasta el día de hoy, las investigaciones en astrobiología, en biología y en ciencias ambientales, podemos nosotros preguntarnos si nosotros quisiéramos extrapolar lo que sucede aquí en la Tierra, lejos de nuestro planeta, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos o cuáles son los ingredientes fundamentales para poder encontrar vida en otro planeta o en otro astro? Muchos artículos hablan de diversos ingredientes que se necesitan para poder obtener vida. Podemos hablar de que el planeta está en una zona habitable, de que la energía, los rayos ultravioleta o los rayos cósmicos en cierta etapa de la vida de este planeta, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me gusta resumirlo en estos tres ingredientes. Primero, agua líquida. Si nosotros nos basamos en la vida que conocemos en nuestro planeta con respecto a lo que podemos encontrar en otras partes de nuestro universo, creo que el ingrediente principal o lo principal que nosotros necesitaríamos sería que en ese planeta o en ese astro existiera agua líquida, porque nosotros conocemos que alrededor del 71% de lo que constituye a un ser vivo es agua líquida. Es que el agua líquida es muy esencial para los procesos químicos, no solamente como disolvente, sino que ayuda también a transportar y a transmitir nutrientes a través de ciertas estructuras y de ciertos mecanismos que existen dentro de los seres vivos. Entonces el agua líquida es fundamental para que nosotros podamos decir que una zona del universo puede ser habitable o está desarrollando vida o puede generar vida. Necesitamos asimismo carbono. Creo que todos nosotros, cuando estuvimos en la preparatoria, estudiamos acerca de la química orgánica y sabemos que el carbono es un elemento fundamental para la química orgánica debido a que por sus 4 electrones de valencia puede formar diferentes redes, diferentes compuestos, diferentes cadenas muy largas de compuestos muy complejos. Y por lo tanto el carbono es un elemento fundamental para que nosotros podamos decir que en algún lugar del universo existe vida. Y estos dos primeros ingredientes son esenciales, pero a su vez uno de los principales que nosotros necesitamos es energía. En un principio los astrobiólogos delimitaban lo que nosotros conocemos como la zona de habitabilidad del sistema solar o del sistema planetario que nosotros estemos hablando, con respecto a una zona en la que en nuestro sistema solar, por ejemplo, no recibamos mucha energía como para terminar calcinados como Venus, pero tampoco recibamos tan poca energía como para terminar congelados. Entonces, nosotros, o mejor dicho, los astrobiólogos, determinaban alrededor de un sistema planetario lo que se conoce como la zona de habitabilidad, en la que los rayos del sol llegaban con una intensidad suficiente como para tener la energía necesaria para realizar procesos metabólicos. En este caso, si ponemos, por ejemplo, a la Tierra se encuentra en una zona de habitabilidad porque recibimos la energía suficiente de nuestro sol. Y esta energía provee el alimento necesario para los organismos fotosintéticos, como lo que son las plantas, microalgas y algunas especies de organismos microscópicos
que simplemente utilizan la fotosíntesis a través de la absorción de esta energía por medio de la clorofila, para que de esa forma puedan generar ciertos nutrientes que ellos necesitan. Es a partir de estos organismos fotosintéticos, o mejor dicho, autótrofos, es que otros organismos pueden subsistir a partir de consumir a este tipo de organismos. Nosotros, por ejemplo, no podemos absorber la energía del sol, sin embargo, podemos consumir plantas, podemos consumir nutrientes de otro tipo de fuentes en la que nosotros podamos subsistir y obtener la energía necesaria para poder vivir. Y principalmente se representa con un sol. Sin embargo, lo que les mencionaba es que actualmente se sabe que aunque la energía solar es importante, también no es la única. Existen otras fuentes de energía en el universo, como lo que son las corrientes de marea, como lo que son las fuentes hidrotermales que podemos obtener de, por ejemplo, el núcleo del planeta o el núcleo del asteroide en este caso. Existen otras fuentes en las que nosotros podemos obtener energía, no necesariamente el sol. Y esto es muy importante porque más adelante les voy a hablar un poquito sobre la teoría hidrotermal y la teoría quimiosintética, en la que se han descubierto en la Tierra organismos que no necesitan de la luz solar para poder subsistir, mucho menos de comerse a otros organismos. O sea, son autótrofos, pero no se basan en la energía solar, sino que se basan en ciertos compuestos químicos reductores que les proveen de esta energía necesaria para realizar sus procesos metabólicos. Entonces, si nosotros partimos de cómo se originó la vida en la Tierra, existen diversas teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. Sin embargo, quiero centrarme en dos teorías, que es precisamente la teoría quimiosintética y la teoría hidrotermal. Y estas ideas no son enemigas en sí, como lo podría ser la teoría de la panspermia, sino que estas teorías son como dos perspectivas diferentes de la misma teoría. Mientras que la teoría quimiosintética, quiere decir que en la Tierra primitiva existían los elementos químicos necesarios en la atmósfera y que debido a una interacción con los rayos ultravioletas de nuestro Sol, ya debido a que no había una atmósfera tan potente como la que tenemos hoy en día, y a partir de fuentes energéticas como la que son los volcanes, como la que son los rayos que existían en nuestro planeta en ese entonces, que eran mucho más abundantes, existió lo llaman de esta forma, un caldo primitivo en el agua, que es el que dio origen a los aminoácidos, que dio origen a estructuras complejas hasta que surgen los primeros organismos unicelulares. Y la teoría hidrotermal, pues básicamente dice lo mismo que la teoría quimiosintética, con diferencia de que la teoría quimiosintética hablaba de una interacción entre la atmósfera y las partes altas de lo que es los mantos acuíferos, así como una interacción con el suelo. Sin embargo, la teoría hidrotermal se desarrolla como su nombre lo dice, en los hidrotermales o en lo que conocemos comúnmente como volcanes submarinos. Nosotros tenemos en la teoría hidrotermal que es mediante los volcanes submarinos que se suministra la energía necesaria a través de este calentamiento del agua. Tenemos básicamente un pequeño reactor, por así decir, en la que los organismos microscópicos pueden subsistir a partir de la energía que provee el volcán submarino, y que a partir de esta energía y de la interacción que existe entre el agua y la temperatura del volcán submarino y del subsuelo que está arrastrando, digamos, compuestos orgánicos y compuestos que existían dentro del planeta, de este planeta en sí, es que esta interacción puede generar organismos microscópicos, organismos unicelulares, y es a partir de esta interacción químico-física que pudieron surgir las primeras especies o los primeros seres vivos. Y recalco mucho esto porque cuando nosotros hablamos de metas astrobiológicas, no solamente hablamos de encontrar
vida de forma puntual en otro planeta. O sea, no nos esperamos quizás hasta cierto punto que nosotros pongamos nuestro telescopio, por un decir, en nuestra luna y que vayamos a encontrar una planta, por ejemplo, o quizás un ecosistema totalmente, sino que generalmente nosotros o las personas que se dedican a la astrobiología se dedican principalmente a buscar organismos unicelulares, porque tal como nosotros hemos visto en la historia de nuestro planeta, el, el punto geológico en el que nosotros desarrollamos, el planeta desarrolla una química probiótica, el tiempo que pasa es muy largo. Y el tiempo para que el planeta pase de esta química probiótica a un mundo en el que tenemos un análogo del ARN y que este análogo del ARN pase a un mundo del ARN en el que tengamos proteínas, en el que tengamos protocélulas y que de este mundo de ARN pasemos a un mundo que ya podemos hablar de un mundo celular con ADN, que podemos hablar de un metabolismo ya evolucionado, en el que podamos decir que ya existen organismos vivos. Estamos hablando de un proceso que lleva miles de millones de años. Cuando nosotros, o mejor dicho, los que se dedican a la cuestión de la biología evolutiva saben que cuando surgió el primer microorganismo, que en este caso pues lo mencionan como Luca, este primer microorganismo tardó muchísimos años, hablamos de miles de millones de años, para que pudiera tener esta explosión, por así decir, en la que, y digo explosión en un sentido de que en el que la cantidad de especies que existían en nuestro universo pudieron ser muchísimas, en el que esta única especie llamada Luca pudo evolucionar a nuevas formas o nuevas expresiones en las cuales pudiera existir organismos nuevamente microscópicos, pero que ya pudieran tener diferencias o que pudieran tener mutaciones que los hicieran especies diferentes, fue un proceso demasiado largo. Bajo este principio, nosotros generalmente nos concentramos o personalmente me aboco un poquito más hacia buscar cierto tipo de microorganismos que se encuentren en este reino de Luca y que se encuentren incluso un poquito antes en lo que conocemos como la química probiótica. Y es a partir de aquí y teniendo un poquito este panorama que les voy a hablar un poquito sobre la astrobiología. Realmente creo que desde tiempos inmemorables, cuando la humanidad empezó a ver las estrellas y pues apenas como personas podíamos tener una pequeña iniciativa o una pequeña introducción sobre lo que son esas luces que nosotros podemos ver todas las noches. Creo que posiblemente en algún punto de la historia alguno de nosotros se imaginó viajando a ese lugar o volando tan alto como para poder tocarlas. Sin embargo, creo que actualmente como que eso ya ha dejado de ser más que sueños, más que cosas simplemente de la imaginación, sino que actualmente como humanidad estamos dando los pasos precisamente para poder, como dicen muchas frases, dejar esta cuna que es la Tierra y poder viajar hacia el espacio, poder habitar otros mundos, poder conocer otros seres, aunque pues ahorita vamos a ver un poco sobre lo que realmente se ha logrado, lo que realmente es ciencia ficción y lo que sí se ha conseguido como ciencia. Básicamente desde hace algunos pares de años salió el Instituto SETI, que fue precisamente fundado por Carl Sagan, en el que se intenta realizar esta conexión o esta comunicación entre nuestra especie y lo que podrían ser especies extraterrestres, suponiendo que éstas existan y teniendo esa convicción o esa, digamos, esa positividad de que realmente están allá afuera. Y para eso nosotros tenemos que hablar de un término que es habitabilidad. Nosotros, o mejor dicho, en esta conferencia voy a hablar de habitabilidad desde dos perspectivas. La primera, la perspectiva de la ciencia.
Y la segunda, la perspectiva de la tecnología o de la ingeniería. Cuando nosotros hablamos de habitabilidad desde un punto de vista científico, hacemos hincapié a las condiciones naturales que existen ahí afuera para poder sustentar la vida. Mientras que cuando nosotros hablamos desde una perspectiva tecnológica, podemos hablar de la técnica o la ingeniería que nosotros necesitamos para poder generar los ambientes necesarios para que el humano pueda subsistir ahí afuera. Existen diferentes posturas con respecto a esto. Durante cientos de años, incluso, ha habido un gran debate sobre si realmente existe algo más allá, fuera de nosotros, que tenga vida, que pueda pensar como nosotros, que pueda tener razón como nosotros. Y creo que Hollywood se ha apropiado mucho de ese concepto en el que quizás podemos nosotros imaginar seres marcianitos verdes o alienígenas grises que quieren hacer contacto con nosotros. Pero realmente, ¿qué tan cierto es esto? Realmente, desde un punto de vista científico, podemos decir que fuera de la Tierra puede sustentarse la vida. Realmente podemos decir que fuera de nuestro planeta podemos encontrar condiciones óptimas para que la vida pueda desarrollarse como debería de hacer. ¿Y qué tan probable es que ahí afuera pueda haber las condiciones para que, aunque no sea, digamos, 100% igual que en la Tierra, pero que existan algunas medidas o algunas condiciones idóneas para que otras formas de vida puedan desarrollarse en otras partes del universo? No lo sé. Quizás pensar en la Luna es algo muy cercano, pero imagínense la galaxia cercana, imagínense otro sistema solar. Entonces, vamos a ver muy introductoriamente estos conceptos que tiene la ciencia y las investigaciones que se han realizado con respecto a ello. Entonces, hablamos primero de habitabilidad en la ciencia. Cuando nosotros hablamos de habitabilidad, o mejor dicho, de zona habitable en un sistema solar, nosotros hablamos de una región determinada, generalmente anillos, en los que la radiación de esta estrella es la suficiente como para poder mantener el agua líquida en esta región, pero no es tampoco tan fuerte como para evaporarla o como para que no pueda mantenerse en estado líquido. Entonces, la región de habitabilidad en un sistema solar no debe de estar ni muy cerca de la estrella, ni muy lejos de la estrella. Por un decir, dentro de nuestro sistema solar, la zona de habitabilidad empieza mucho antes de la órbita de la Tierra y termina poco después de la órbita de Marte. Y en esta zona de habitabilidad es donde la radiación que recibimos del Sol es suficiente como para que pueda existir agua líquida. Y ahorita vamos a ver que existen otros factores para poder considerar una zona de habitabilidad de un planeta que tiene potencial habitabilidad para que la vida pueda sustentarse ahí. Entonces, como primer parámetro que se utiliza es el flujo de la radiación que podemos recibir acerca del Sol. Para que un planeta podamos decir que pueda ser habitable, uno de los principales recursos que nosotros necesitamos decir que contenga es el agua líquida, que ésta pueda mantenerse de esa forma. Y a su vez, que este planeta o asteroide o cuerpo celeste tenga una masa suficiente. No puede ser muy pequeña porque entonces la gravedad no sería suficiente como para poder mantener una atmósfera, pero tampoco tan grande porque entonces podemos tener problemas de presión, podemos tener problemas de gravedad, podemos tener incluso eh, otras características que no van a ser propicias para mantener la vida en ese planeta. Generalmente entre los artículos que podemos encontrar en la ciencia podemos encontrar que los límites inferiores y superior de esta masa es relativo a la masa de la Tierra. No debe de ser menor a la mitad de la masa que tiene la Tierra
y no debe de ser superior a 10 masas terrestres. Y bajo este principio nosotros decimos que con estos tres parámetros son los tres principales en los que nosotros podemos considerar que puede existir una zona de habitabilidad en la que la vida puede formarse a través de un sistema solar. El principio de mediocridad, que pues, pueden leerlo aquí abajito, establece que las condiciones que dieron el lugar en el universo no son únicas de la Tierra, mientras que nosotros, algunos dicen, y generalmente algunas personas que son muy negativas establecen que la Tierra es el único lugar donde puede existir vida, porque son tantas las coincidencias que se dieron en este planeta para que la vida pueda subsistir. Empezando porque es un planeta rocoso, porque es un planeta que está en la zona de habitabilidad, es un planeta que tiene un campo magnético, es un planeta que tiene una atmósfera, es un planeta que tiene suficiente gravedad, es un planeta que tiene regiones climáticas. Entonces, los escépticos generalmente utilizan esos argumentos para decir que las condiciones en la Tierra son tan singulares, son tan especiales, que es imposible que exista vida fuera de la Tierra, porque la vida no puede subsistir en condiciones que no sean estas, que no sean las que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Pero ahorita más adelante vamos a ver si realmente, o mejor dicho, qué es lo que dicen las investigaciones científicas con respecto a esto. Otros parámetros que quizás no son considerados en primer plano, pero sí tienen que tomarse en cuenta a la hora de hablar de una habitabilidad en un planeta, es con respecto a uno, la presión no debe de ser menor a 6.1 milibar. Tenemos que tener una presión superior. Se establece este como el límite mínimo, sin embargo, hemos sabido de organismos microscópicos que quizás puedan soportar presiones muy diversas. Necesitamos una excentricidad orbital que sea cercana al cero. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, con la órbita de la Tierra, porque es nuestro modelo a seguir, por así decir, si nosotros tenemos una excentricidad orbital que haga que la órbita de este planeta sea demasiado elíptica, tendríamos variaciones climáticas o variaciones de temperatura demasiado grandes. Mientras que la órbita de la Tierra, aunque sigue siendo elíptica, se parece mucho a un círculo porque su excentricidad es muy baja. Entonces nosotros necesitamos buscar, eh, digamos, órbitas planetarias en las que se asemejen a un círculo o que sean muy cercanas a lo que es un círculo. Tiene que haber una rotación planetaria para que exista un tránsito de la temperatura, para que existan otros fenómenos como lo que pueden ser mareas, como lo que pueden ser corrientes de aire, que puedan transportar calor, que puedan transportar energía y que de esta forma pueda eh, haber las condiciones para que la vida pueda subsistir. En condiciones atmosféricas, pues generalmente se dice que existe una atmósfera gaseosa. No necesariamente tiene que ser como la nuestra, que tenga oxígeno, nitrógeno, pero sí se necesita que se tenga una atmósfera, ya que la atmósfera pues nos protege de muchas cosas, empezando por la radiación ultravioleta, y pues es uno de los principales reguladores de la temperatura. Y como quinto punto, necesitamos una fuente de energía adicional. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Encélado, que es una de las lunas de Saturno, Encélado quizás no está en la zona de habitabilidad de nuestro sistema solar. Sin embargo, por mareas orbitales, o mejor dicho, por fuerzas orbitales, este planeta tiene fuentes de energía adicionales que pueden mantener, o mejor dicho, eh, son candidatos propicios para decir que la vida puede surgir en estas partes del universo. Entonces, es muy necesario que tengamos una fuente de energía adicional. Obviamente el sol será nuestra principal fuente de energía siempre, pero nunca está de más tener una fuente de energía adicional, como lo que pueden ser la actividad volcánica, pueden ser
por ejemplo, algún otro tipo de radiación, algún tipo de sistema solar binario, puede ser, por ejemplo, eh, fuerzas orbitales, etcétera. Ahora, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando los científicos determinaron la zona de habitabilidad que existe en un sistema solar, básicamente utilizaron ecuaciones matemáticas. Yo algo que siempre he hecho hincapié, por ejemplo, cuando hablo con amigos o con conocidos con respecto a el estudio de la astrobiología, es que se necesita personas de todas las ramas. Hablando desde el punto de vista matemático, para poder determinar la zona de habitabilidad en la que un sistema solar se rige, básicamente se va a dar por estas dos ecuaciones. El radio interno, que es donde nos va a decir dónde empieza la zona de habitabilidad, y el radio externo, que es la que nos va a decir dónde termina la zona de habitabilidad. Y obviamente no les voy a poner toda la descripción de cómo llegaron a estas ecuaciones, pero quiero hacer un poco de hincapié en estas dos ecuaciones precisamente porque, permítanme poner el puntero. Si nos damos cuenta y analizamos estas dos ecuaciones, nos damos cuenta que los parámetros que se están tomando para determinar la zona de habitabilidad de un sistema solar es la temperatura efectiva que se tiene, la temperatura en la superficie del Sol y la luminosidad que contiene ese Sol. ¿Por qué? Porque no todas las estrellas son exactamente como nuestro Sol. Existen estrellas con más luminosidad, existen estrellas con menos luminosidad, existen diferentes categorías de estrellas. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar para poder determinar la zona de habitabilidad alrededor de una estrella, básicamente son estos tres parámetros: la luminosidad, la temperatura superficial de la estrella y la temperatura efectiva de la estrella. Y básicamente la, la zona de habitabilidad va a estar dada por estas dos ecuaciones. Tenemos que considerar también que hay otros riesgos o hay otros peligros que nosotros podemos encontrar dentro de un sistema solar para poder decir que la vida puede o no puede subsistir dentro. Cuando nosotros hablamos de habitabilidad, por ejemplo, una de las cosas que nosotros necesitamos considerar es el campo magnético de ese planeta o la protección que tiene con respecto a diferentes fenómenos. No sé si ustedes habían escuchado, por ejemplo, el término de viento solar, que es radiación que básicamente el Sol nos está mandando constantemente a la Tierra. Es radiación ionizante que lo que hace es que puede generar ciertas anomalías en nuestro código genético. Entonces, nosotros o cuando buscamos un planeta y nosotros necesitamos determinar la habitabilidad de este, también necesitamos considerar si este contiene un campo magnético o si tiene algún otro medio por el cual nosotros podemos decir que puede mantenerse libre de esta radiación que viene no solamente del Sol, sino que viene también de otras galaxias, incluso de la propia galaxia. Entonces, estas cosas tienen que considerarse para que nosotros podamos decir que la vida pueda subsistir ahí. Quizás pueda tener una atmósfera, pero si no tiene un campo magnético que lo proteja de la radiación ionizante, entonces la vida no puede subsistir en ese planeta. Incluso si nosotros, por ejemplo, en nuestra Tierra no existiera la magnetosfera que nosotros tenemos, no existiera el campo magnético terrestre, estuviéramos a merced de los rayos del Sol directamente. Y a través del viento solar, la vida nunca pudo haber subsistido en nuestro planeta. Bueno, y como les comenté, pues la radiación no solamente viene de nuestro Sol, sino que también viene de otros sistemas solares, viene también de nuestra propia galaxia o de otras galaxias. Entonces, también hay que considerar, bueno, como quizás no es tan especial, pero algunos autores lo consideran, la cantidad de la heliosfera, ver qué tan lejos llega
este campo protector que tiene la estrella con respecto a sus planetas cercanos. Y por ejemplo, en nuestro sistema solar, la heliosfera es todo esto. Básicamente, si se dan cuenta, en este puntito tenemos el Sol y estos como discos tratan de simular las órbitas de los planetas. Y este campo protector básicamente lo que hace es evitar toda esa radiación que viene de fuera de nuestro sistema solar para que la vida pueda subsistir tanto en este planeta como, pues, hipotéticamente nosotros creemos que en otras partes de nuestro sistema solar. Ahora, algo que quizás algunos autores no consideraron antiguamente y actualmente como que está teniendo mucho hincapié es con respecto a la radiación UV. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si estamos expuestos durante mucho tiempo a la radiación ultravioleta, esta puede causarnos cáncer precisamente por la interacción que tiene con nuestro código genético. Sin embargo, hay muchos artículos que hablan de la posibilidad de que en un planeta primitivo como el de nosotros, cuando no existía una atmósfera como tal y estamos a merced de la radiación ultravioleta, esta fue la que permitió que ciertos compuestos puedan generarse y de esta forma pudieran generarse algunas de las moléculas que nosotros necesitamos y que fueron esenciales para que la vida pudiera surgir en nuestro planeta. Entonces, también muchos autores, bueno, son investigaciones mucho más recientes, las que consideran la energía ultravioleta que irradia la estrella. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos una estrella, o mejor dicho, un planeta que está en la zona de habitabilidad de una estrella, nosotros podemos analizar con instrumentación la cantidad de radiación ultravioleta que esta estrella está emitiendo. Entonces nosotros podemos determinar una habitabilidad con respecto a los rayos ultravioletas que esta estrella está emitiendo hacia el planeta. Con la fórmula que nosotros vemos de este lado, está a la izquierda. Nosotros podemos calcular la cantidad de energía ultravioleta que es necesaria para poder generar ciertas moléculas esenciales para la vida. Sin embargo, también tenemos que considerar el límite superior, porque si recibimos energía de más, aunque estas moléculas son necesarias y aunque estas moléculas están ahí, pero si estamos si estamos teniendo energía ultravioleta de más, entonces la vida no puede subsistir porque entonces el ADN va a ser modificado y por lo tanto pues no vamos a tener pues vida en ese planeta. Así que con la fórmula que nosotros tenemos en la derecha, podemos calcular la energía máxima que esa estrella debería de emitir para que nosotros podamos considerar que es suficiente para generar vida, pero no la suficiente como para matarla. Y se han hecho diagramas como los que podemos ver aquí. En mi lado izquierdo, en el diagrama del DH89744, nosotros podemos ver que, por ejemplo, la radiación ultravioleta máxima que la estrella está emitiendo está muy cercana a la máxima que nosotros necesitaríamos para que pudiera extinguir la vida de cualquier planeta. Y la energía ultravioleta mínima que se necesita para poder generar las moléculas necesarias para la vida está muy cercana también a la energía ultravioleta mínima que la estrella puede emanar. De esta forma, nosotros con este diagrama podemos decir que esta estrella, o mejor dicho, que este planeta que está contenido en este sistema solar, es un buen candidato para que la vida pueda subsistir ahí con respecto a los parámetros ultravioletas. Sin embargo, si vemos otros planetas como lo que es el HD 3651b, si se dan cuenta, la energía ultravioleta que la estrella emite y la energía ultravioleta máxima y mínima que la estrella puede emitir
está muy por debajo de lo que nosotros necesitamos para poder generar moléculas necesarias para que la vida pueda subsistir. Entonces, bajo este parámetro, aunque la estrella esté, entre comillas, en la zona habitable, porque la radiación total que recibe es suficiente para que el agua pueda estar en estado líquido, pero por la propia naturaleza de la radiación ultravioleta que esta estrella puede emanar, pues básicamente este planeta no puede mantener la vida, porque no puede tener la energía necesaria para poder generar esas moléculas vitales para que la vida pueda subsistir. Y hablando precisamente de la zona de habitabilidad en un sistema solar, hay artículos también que apuntan a una zona de habitabilidad de nuestra galaxia. Esta es una imagen de nuestra galaxia, obviamente es una imagen artística, en la que nosotros determinamos la zona de habitabilidad en este anillo verde, que básicamente está comprendido desde el centro de la galaxia entre los 4 kiloparsecs hasta los 10 kiloparsecs. Y en esta zona es donde se dice que puede haber la habitabilidad en los sistemas solares, porque cuando nosotros nos acercamos mucho a lo que es el centro de la galaxia, nosotros tenemos mucha interacción con otros sistemas solares, por lo que la vida no puede subsistir en esa zona. Y cuando nosotros nos alejamos mucho de la galaxia, nos acercamos a estas regiones que son los brazos de los brazos de la espiral, está tan lejos del centro que la metalicidad de esas estrellas es técnicamente baja, es lo suficientemente baja como para decir que en esos sistemas solares no puede haber un planeta rocoso, y sabemos que para poder generar la vida necesitamos planetas rocosos. Planetas como por ejemplo Mercurio, Venus, Tierra, Marte, son planetas rocosos. En cambio, por ejemplo, Júpiter, Saturno, Urano, son planetas gaseosos, por los que quizás podemos decir o podemos llegar a creer que pueden existir microorganismos ahí flotando, pero no puede haber una evolución como tal o una subsistencia a un nivel avanzado de vida o a un nivel complejo de vida. Por eso es que nosotros, cuando hacemos investigación con respecto a la habitabilidad de la Tierra, nosotros vamos a delimitar esta zona de habitabilidad galáctica entre los 4 kiloparsecs para que no esté tan cerca y hasta los 10 kiloparsecs para que no esté tan lejos para que la estrella no sea lo suficientemente metálica. Solo como comentario, cuando hablamos de metalicidad de una estrella, no me refiero a que la estrella sea de metal, sino que nosotros sabemos que pues las estrellas son como reactores nucleares que transforman hidrógeno en helio. Entonces, se le llama metalicidad a digamos, a los elementos que no son ni helio ni hidrógeno. O sea, no tiene nada que ver con la tabla periódica, no vayan a confundir esos términos. Si tienen alguna molécula que no es hidrógeno o helio, se considera que es una estrella metálica. Y la cantidad de compuestos que puede tener esa estrella, pues nos va a dar un indicio de qué tan metálica es esa estrella. Entonces, habiéndoles dicho todo esto, habiéndoles comentado así muy rápidamente todo lo que nosotros necesitamos para que la vida pueda subsistir por sí sola, para que podamos nosotros decir que ahí afuera, quizás en alguna estrella que no conocemos, quizás en algún sistema planetario que aún no hemos descubierto, la vida pueda subsistir, realmente debemos de ser optimistas y decir que existe vida alienígena, o mejor dicho, vida extraterrestre. Realmente las condiciones que nosotros creemos que son necesarias pudieron haberse replicado en otras partes del universo. ¿Cuál es la probabilidad de que exista vida inteligente que pueda comunicarse con nosotros en otra parte de la galaxia? Hay un artículo muy interesante, creo que en alguna ocasión hablé sobre la ecuación de Drake, que es esta ecuación, creo que todos hemos visto alguna vez sobre la ecuación de Drake, ya sea en alguna
en alguna ponencia de vida alienígena o de habitabilidad o de astrobiología. Creo que todos hemos visto alguna vez la ecuación de Drake, pero si no la conocen es esta que tengo aquí, la primera, que básicamente relaciona parámetros como el número de estrellas, el número de planetas, la probabilidad de que pueda subsistir o que puedan haber las condiciones idóneas para que la vida pueda subsistir en ese planeta. Entonces, esta ecuación lo que intenta darnos es una cantidad de cuántas civilizaciones allá afuera existen que son inteligentes y que pueden comunicarse con nosotros, aunque estén a cientos de miles de kilómetros de distancia. Y este paper de Maximiliano y Claudia se me hace muy interesante. Este paper lo realizaron en el Instituto CETIS, que es el que pues básicamente se encarga de buscar vida alienígena y que fue fundado por Carl Sagan. Básicamente ellos utilizan la ecuación de Drake y hacen unas pequeñas modificaciones a ella y realizan cálculos muy extenuantes de cada uno de los términos que esta ecuación tiene. Y esta fotografía que ven ustedes abajo, que es n igual a todo esto, es básicamente los resultados a los que ellos llegaron con esta investigación. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué es lo que realmente quiere decir este artículo que escribieron Maximiliano y Claudia? Básicamente lo que ellos llegaron, o mejor dicho, las conclusiones a las que ellos llegaron, que teniendo en cuenta todas las condiciones de habitabilidad que les mencioné antes, incluso mencionan varias más, ellos toman en cuenta muchas cosas, empezando con el tipo de atmósfera, siguiendo por la cantidad de estrellas que realmente tienen la metalicidad suficiente como para generar planetas rocosos, que estén en las zonas de habitabilidad, que tengan órbitas excéntricas, que puedan ser, que puedan tener fuentes de energía suficiente. Considerando 1000 parámetros, bueno, estoy exagerando, considerando alrededor de 37 parámetros diferentes, ellos llegaron a estas tres conclusiones. Primero, que una de cada 6 estrellas tiene las condiciones necesarias para albergar la vida. Con respecto a los planetas que están dentro de esa, uno de cada 6 estrellas, podemos nosotros, o mejor dicho, con su artículo, ellos concluyen que uno de cada 25,000 planetas en nuestra galaxia pueden dar origen a civilizaciones tecnológicas avanzadas y que estas civilizaciones tecnológicas avanzadas estén basadas en un código genético como el ADN que nosotros tenemos y que además estas civilizaciones puedan comunicarse con ondas de radio. Entonces, allí afuera de la gran cantidad y la inmensidad de planetas que existen, podemos decir que uno de cada 25,000 planetas tiene civilizaciones como la nuestra. Y no solamente eso, sino que el margen de error que ellos estiman, consideran que es a nuestro favor. O sea, porque ellos simplemente están considerando las cuestiones galácticas, no están considerando otras cosas como las excepciones que yo les comenté, por ejemplo, la de Encelado, que aunque no está en la zona de habitabilidad, pero tiene otras condiciones en las que nosotros podemos decir que puede albergar la vida. Creo que esta es la parte un poco pesimista que, pues, quizás el paper dice que sí, que existen miles de civilizaciones como la nuestra allá afuera, pero si nosotros nos podemos a pensar, realmente, ¿por qué no hemos tenido contacto con esas civilizaciones? ¿O por qué no hemos tenido esa comunicación con una civilización tan inteligente como la nuestra? Algunos artículos hacen hincapié a básicamente el periodo de extinción de las especies. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en nosotros, haciendo modelos matemáticos, cada una de estas líneas son diferentes modelos matemáticos con respecto a cómo nuestro planeta va yendo avanzando. Y si nos damos cuenta, la cantidad de especies que nosotros tenemos no son tan
tan alentadoras, o mejor dicho, ninguno de estos modelos es alentador para nosotros, porque a partir del año cero en adelante no tenemos ni una era. Estamos hablando de 10 a la 9 años, menos. Más o menos el más pesimista llega alrededor de los 0,5 años que nosotros necesitamos para que la vida en la Tierra se extinga, para que la cantidad de animales, plantas, microorganismos, para que toda la vida en la Tierra pueda extinguirse. Entonces, cuando nosotros pensamos en por qué estas civilizaciones no se han puesto en contacto con nosotros o por qué nosotros no hemos contactado alguna civilización extraterrestre inteligente que pueda comunicarse, la mayoría lo atribuye a esto, a que quizás ellos ya se extinguieron y nosotros todavía estamos emergiendo como civilización. Es el único. Existen, si no me equivoco, la última vez que lo revisé fueron 34 candidatos diferentes. Entre ellos les estoy poniendo algunos de los más prominentes con respecto a los candidatos potencialmente habitables. En este punto tenemos la Tierra, aquí tenemos a Marte, y estos planetas, o mejor dicho, exoplanetas, porque están fuera de nuestro sistema solar, son los que tienen las condiciones necesarias para que nosotros podamos decir que pueda subsistir la vida en ese planeta. Ya sea que nosotros terminemos de terraformar el planeta, o ya sea que por un proceso natural por sí mismo pueda generar sus propias especies y su propia vida. La mayoría de ellos son sistemas planetarios que han sido descubiertos por el telescopio Kepler. Sin embargo, voy a hacerles hincapié en uno específicamente que es Kepler 186f. De hecho, si buscan el nombre Kepler 186f en Google, pueden ponerlo ahorita mismo. Les van a salir 1000 noticias espectaculares que dicen, encontramos al gemelo de la Tierra. Empezando, son noticias sensacionalistas, noticias amarillistas. Sí es un potencial muy importante, pero pues, tampoco podemos decir que es la hermana gemela de la Tierra. Lo que hace a Kepler un caso particular es que su masa, o sus dimensiones, mejor dicho, son muy similares a la Tierra. Tienen aproximadamente 1,1 proporciones la de la Tierra. Básicamente es un planeta Tierra. Tiene una atmósfera, se ha detectado que tiene atmósfera, que esta atmósfera tiene agua. Aún no se ha detectado sobre si realmente el agua que se está detectando es por un estado gaseoso o si son falsas detecciones, o incluso se ha llegado a pensar de que el agua que se ha detectado realmente es agua líquida que se encuentra en su superficie. Entonces, Kepler 186f es un planeta muy interesante cuando nosotros hablamos de habitabilidad. Y si nosotros nos fijamos aquí en la en la esquina inferior derecha, cuando nosotros analizamos el sistema planetario Kepler 186 y vemos todos sus planetas, el que está dentro de la zona de habitabilidad de esta estrella es precisamente Kepler 186f. Y algo que me parece muy interesante es que aunque B, C, D y E, que son otros planetas que están más cerca de la estrella y quizás tengan más radiación y por lo tanto más energía para que pueda subsistir la vida, tienen un problema. Y es que como están tan cerca de esta estrella, su rotación es síncrona con respecto a su traslación. Sucede lo mismo que sucede en la Luna. Cuando ellos quieran dar una vuelta alrededor de su estrella, también dan una vuelta sobre su eje. Por lo tanto, hay una parte que es luminosa y una parte que es oscura. Por lo tanto, esos planetas no son, digamos, no tienen esa condición necesaria de rotación para que pueda subsistir la vida ahí. O mejor dicho, sería muy difícil que la vida pueda subsistir ahí. Es más fácil que pueda subsistir en un planeta como Kepler 186f porque no tiene este sistema de rotación síncrona. Está tan alejada
que la gravedad propia del planeta, de la estrella, no afecta a este planeta, solamente lo mantiene ahí como cualquier sistema solar. Y el hecho de que esté dentro de la zona de habitabilidad de este sistema solar es muy importante porque nosotros podemos decir que hasta el día de hoy, este es uno de los candidatos más prominentes con respecto a un planeta similar a la Tierra. Como yo les decía anteriormente, tenemos esa autoridad para poder adueñarnos de cualquier planeta que nosotros querramos. Tenemos esa autoridad para poder intervenir en cualquier sistema biológico que podamos encontrar ahí afuera. Estas son mis referencias y espero que les haya gustado.